la segunda parte de la guía de regulación neuroendocrina que habíamos empezado, que era súper larga, así que la dividí en dos. Primero, dos aclaraciones. Una, que no se entendió muy bien, que fueron dos dudas que hubieron en la parte pasada. Ustedes acuérdense que la neurohipófisis contiene las terminales axónicas de las neuronas que tienen ubicado el cuerpo en el hipotálamo. Entonces es como una extensión de las mismas y ante un estímulo excitatorio van a liberar hormonas desde la neurohipófisis. Eso porque había quedado medio dudoso. Y después lo otro habían preguntado un montón si entra o no. Nosotros la verdad que no vemos los parciales hasta el mismo momento que ustedes lo ven o hasta después. Pero bueno, tener en cuenta de que, no sé, nosotros por ejemplo cuando estuvimos nos tomaron un corte de uno de los, o sea, de encéfalo y te ponía grafique, por ejemplo, que compone el sistema difuso, no sé, de noradrenalina. Entonces tenías que poner las estructuras. No es muy difícil, pero bueno, para que tengan en cuenta de que no lo dejen pasar, porque siempre que si esté en la guía se puede evaluar. Así como para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora sí empiezo. Bueno, nos habíamos quedado en el punto 12, donde decía, otra de las acciones del fármaco bupropión, que se acuerdan que era el que estaba tomando nuestra paciente, es inhibir la captación neuronal de noradrenalina. Para comprender mejor los fundamentos del tratamiento, debemos entender la función del sistema noradrenérgico difuso. Para ello, leo atentamente el siguiente párrafo. El sistema difuso noradrenérgico es complejo y se origina en distintos núcleos, siendo el núcleo llamado lucus ceruleus y subceruleus, ubicado cerca del piso del cuarto ventrículo, el más importante, y que tiene relación con la adicción a la nicotina, ya que está muy implicado en los estados de ansiedad y desde allí parten diferentes vías, una de ellas muy relacionada con las respuestas emocionales. Entonces la consigna decía, en el siguiente modelo identifique el lucus ceruleus y las estructuras que son inervadas por esta vía del sistema noradrenérgico difuso. Entonces le ponía este dibujito y había que completar las estructuras. ¿Sí? Yo les puse, primero tenemos el tálamo, el neocórtex, hipotálamo, lóbulo temporal, el lucus ceruleus, que es este que está dibujado acá, que es el que habla en el texto, y cerebelo. Por último decía que tenías que nombrar entonces las estructuras a las que irradiaba, digamos, toda esta conexión. Entonces yo les puse acá que primero de la que hablamos es la vía noradrenérgica dorsal, que es la que corresponde a las conexiones del lucus ceruleus. Entonces esta vía pasa por hipotálamo, septum pellucidum y circunvolución del cíngulo, y desde allí da terminaciones a mesencéfalo, diencéfalo y telencéfalo. De mesencéfalo vamos a tener a sustancia gris central, al núcleo dorsal del rafe y a los tubérculos cuadrigéminos. Luego en el diencéfalo tenemos a las áreas talámicas, núcleos avenulares y núcleos hipotalámicos. Y por último, del telencéfalo a los núcleos de la amígdala, sustancia innominada, hipocampo, córtexa entorrinal, retroespinal y cingulada y neocórtex. Luego había otra consigna que decía, otro grupo de neuronas noradrenérgicas importantes se localizan en la parte lateral de la médula y formación reticular, también en relación al núcleo del tracto solitario y dorsal del vago. Ubíquelas en el modelo. Entonces acá yo les vuelvo a poner el modelito que habíamos completado. Y acá tenemos los núcleos volvares y pontinos, que son los que están involucrados en esta vía. Estos núcleos forman parte de la vía noradrenérgica ventral, que se origina en los núcleos vulvares A1 y A2 y núcleos pontinos A5 y A7. Esto así A5, A1, es una forma en que se les puso para poder estudiarlos mejor, pero que ustedes sepan, núcleos vulvares y pontinos. Forman parte de la formación reticular. Estos proyectan a mesencéfalo, a hipotálamo, en hipotálamo el núcleo dorsomedial, infundibular, paraventricular, periventricular, a la eminencia media y al núcleo supraóptico. En el telencéfalo al área preóptica y al núcleo de la estrella terminal. Y por último también a médula espinal. Bueno, en el punto 13 decía, el prospecto del bupropión señala que no tiene efecto sobre el sistema serotoninérgico. Este sistema se origina en los núcleos del RAFE, Magnus, Pallidus y Oscurus, que proyectan sus axones hacia la médula espinal, donde inervan neuronas motoras y sensoriales, y hacia otras extensas zonas del encéfalo. Los efectos de las terminales serotoninérgicos
pueden ser excitadores sobre neuronas motoras de la médula o inhibidores de las fibras nociceptivas que entran a la médula. En el siguiente modelo, identifique los núcleos de las estructuras que son inervadas por el sistema serotoninérgico. Entonces acá nos ponía otro corte, y estas son las estructuras que forman parte. Entonces el tálamo, ganglios basales, neocórtex otra vez, hipotálamo, lóbulo temporal, y los núcleos del RAFE, médula espinal y cerebelo. Entonces acá les puse, digamos, la vía serotoninérgica tiene como distintas partes, estas son las 5 partes, en donde como que les detallé la vía serotoninérgica ascendente ventral, que es a la que se le hace referencia en este trabajo, que esta nace en los núcleos del RAFE y va a mesencéfalo, a la sustancia nigra, a núcleos amenulares, centros talámicos, hipotálamo lateral, cuerpo mamilar, caudado, putamen y neocórtex. Y las otras vías que forman parte son la vía ascendente dorsal, la vía del cerebelo, vía descendente propio vulvar y la vía descendente vulvoespinal. En el punto 14 decía, el prospecto de bupropión refiere como efectos no deseados en los pacientes tratados con el fármaco la aparición de agitación o excitación e insomnio. ¿Cuál o cuáles neurotransmisores de los estudiados podrán estar principalmente involucrados en el efecto? Entonces el principal va a ser la noradrenalina. Entonces decía, ¿qué estructura del encéfalo puede estar relacionado con el estado vigilia-sueño? Esta va a ser la formación reticular, específicamente lo que es el SARA y el SARI. Acá, bueno, el SARA con lo que es vigilia y el SARI con lo que es referido a sueño. Pues decía, la región involucrada se extiende desde la parte alta de la médula cervical por tronco cerebral, mesencéfalo, tubérculos cuadrigéminos, diencéfalo, hipotálamo, subtálamo y tálamo, y aparece como una red de donde proviene su nombre. Nombre, formación reticular. Entonces decía, esta formación se puede dividir en 4 sistemas: SARA, SARI, SDRA y SDRI. Entonces dice, desglose las siglas de cada sistema para conocer su nombre completo. Entonces decía, SARA, sistema activador reticular ascendente; SARI, sistema inhibidor reticular ascendente; SDRA sería sistema activador reticular descendente; y SDRI sería sistema inhibidor reticular descendente. Decía, los diferentes estudios definen que esta compleja formación está compuesta por agrupaciones neuronales y sus vías que se diferenciaron entre sí por sus neurotransmisores. Se han identificado agrupaciones noradrenérgicas, dopaminérgicas, serotoninérgicas, colinérgicas e histaminérgicas, cada una con su actividad específica y modulan el estado vigilia-sueño, motricidad, sensibilidad, funciones autonómicas, endocrinas y funciones cognitivas, o sea, los sistemas moduladores difusos. Decía, el SARA presenta proyecciones que llegan a distintos núcleos talámicos, entre los que se destacan los núcleos inespecíficos. Estos núcleos envían proyecciones difusas a prácticamente todo el manto cortical y es el principal involucrado en mantener el estado de vigilia. Durante la vigilia existe una interacción óptima con el ambiente que nos permite desarrollar diversos comportamientos necesarios para la supervivencia. Decía, analice los siguientes modelos y señale qué tipo de cortes se está observando. En el segundo modelo señalen los neurotransmisores de cada núcleo que componen el SARA. Entonces acá teníamos los 2 dibujitos, en donde el primero va a ser axial, donde acá marca la formación reticular, y el segundo va a ser sagital, en donde nos pedía que pongamos cada uno de los neurotransmisores que involucran el SARA. Entonces tenemos, primero en la sustancia negra vamos a tener dopamina. Luego, en el núcleo gigantocelular de la formación reticular es el colinérgico o acetilcolina. Luego el lucus ceruleus, que va a ser noradrenalina, y núcleos del RAFE, que va a tener tanto noradrenalina como serotonina. En el punto 15 decía que uno de los núcleos que componen la estructura del punto anterior integra otro sistema modulador difuso, el colinérgico, cuyas neuronas localizadas en la zona de transición entre puente y mesencéfalo envían señales al tálamo y lo activan. Este sistema difuso colinérgico posee otros núcleos, como los de la región del prosencéfalo basal con el núcleo de Meynert, que irradia al neocórtex y participan de funciones relacionadas con la memoria y la cognición, y de los núcleos del tallo llamados tegmental dorsal pontino y tegmental pedúnculo pontino.
En el siguiente modelo identifique los núcleos citados y las estructuras que son inervadas por el sistema colinérgico. O sea, acá nos pone otra vez el dibujito. Y las estructuras que lo forman van a ser el tálamo, cuerpo calloso, neocórtex, cíngulo, ganglios basales, núcleo de Meynert, lóbulo temporal, hipotálamo, hipocampo, protuberancia, bulbo raquídeo, cerebelo y el complejo ponto-mesencéfalo tegmental. Yo acá les puse un cuadrito que estaba en las guías de años anteriores, en donde ponemos primero el sistema modulador difuso, el núcleo que le da origen a este sistema, los lugares que inerva y las funciones. Estas funciones son, digamos, lo más principal y es bien por arriba, digamos, no es tan así como está acá, sino que después lo van a ir desglosando de a poco. Pero esto es como para que tengan un pantallazo, porque yo sé que son muchos nombres, mucha anatomía y como que genera un poco de estrés, entonces este es un cuadrito como para que se organicen. Digamos, es como lo base desde donde tienen que partir. Se los dejo acá, no lo voy a leer porque está, pero se los dejo acá como para que lo tengan. Lo que quiero que les quede es que del sistema dopaminérgico las funciones principales van a ser las motoras, como los movimientos coordinados, va a estar involucrado en la recompensa y a su vez con todo lo que tenga que ver con adicciones y también con la secreción hormonal. En noradrenérgico se va a relacionar con la vigilia, la atención y los estados de ánimo más que nada, en ira y agresión y también con la memoria. El serotoninérgico va a tener dos tipos de funciones, las superiores y las descendentes, en donde las superiores van a estar involucradas con las emociones, como afectividad, agresión y depresión, y también con vigilia-sueño, que como dijimos antes, porque los sistemas moduladores difusos, acuérdense que forman parte del SARA, entonces por eso van a estar siempre formando parte del ciclo vigilia-sueño. Después, en lo que refiere a los descendentes, va a estar relacionado con el acto motor y con el dolor. Y por último, el acetilcolinérgico se va a relacionar con la memoria, la vigilia y el aprendizaje. Después el punto 16 decía, estos sistemas moduladores difusos están regulados por otros mensajeros químicos, principalmente provenientes del hipotálamo. Por ejemplo, del área posterolateral del hipotálamo. Se liberan orexinas y neuropéptidos, dice hormona concentradora de melanina o MCH, que son neuromoduladores. Sus vías proyectan a distintas regiones del sistema nervioso central, pero con importante densidad hacia los sistemas activadores ascendentes. Dado que la aplicación de MCH en los ventrículos cerebrales, el núcleo dorsal del RAFE y en la formación reticular pontina facilita la generación del sueño, es posible que las neuronas MCH-érgicas inhiban la actividad de los sistemas activadores para ejercer su función hipnogénica y orexígena. Mientras que la orexina estimula los núcleos dopaminérgicos, noradrenérgicos y acetilcolinérgicos, estimulando la ingesta, el estado de alerta y el gasto energético. Entonces decía, el siguiente modelo explica la modulación de orexina sobre las vías del sistema modulatorios difusos, incorpora en él la modulación de MSH. Entonces acá teníamos un dibujito en donde yo agregué la MSH partiendo desde el núcleo hipotalámico y que, como le decía en el texto, va a tener acción a nivel de los ventrículos cerebrales, a nivel de los núcleos del RAFE y también en la formación reticular. Luego tenían un punto que decía, además del hipotálamo, otros sitios de integración de señales que regulan la ingesta de alimento en el núcleo es el núcleo del tracto solitario, que recibe fibras de receptores gustativos de la boca y garganta participando en el procesamiento de la información sensorial, así como información aferente del estómago, del intestino, del páncreas y del hígado a través de distintas vías y diversos mensajeros químicos. El núcleo del tracto solitario emite y recibe proyecciones del hipotálamo, la amígdala y otras porciones del sistema límbico, así como el tálamo y la corteza gustativa, integrando de esta manera información emocional y cognitiva que participa en el control de ingesta a través de respuestas endocrinas autónomas y conductuales. Los siguientes modelos explican en forma un poco más detallada el rol del núcleo del tracto solitario en el procesamiento de la información relacionada con la regulación de la ingesta. Analícelos y escribo un resumen. Entonces ponía estos dibujitos, entonces yo acá les puse así como un análisis, digamos, de los dibujitos. Entonces, primero, en el tracto gastrointestinal genera tantas señales nerviosas como químicas.
Las señales químicas modulan como hormonas que llegan al nivel del núcleo arcuato en el hipotálamo. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el TP anterior que el núcleo arcuato estaba muy cercano a la porción de la eminencia media y estaba como muy en contacto entre los capilares, por donde podía pasar sustancias que venían desde la periferia, a partir de allí por los tanicitos ingresaban al líquido cefalorraquídeo, podían tener contacto con los núcleos hipotalámicos. Entonces siempre tengan eso en cuenta. Bueno, esta región posee dos tipos de poblaciones neuronales, o sea, el núcleo arcuato. Neuronas, las POMCARP, que conducen señales anorexigénicas a través del neurotransmisor MSH, y la otra población neuronal son las neuronas NPI-AUTI, que conducen señales estimuladoras de la ingesta. Las hormonas que impactan en el núcleo arcuato son variadas. Tenemos la leptina, que actúa estimulando las neuronas POM, es decir, que va a estimular señales anorexigénicas, y después tenemos, mientras que la insulina y el péptido I inhiben a las neuronas NPI. Además, está la grelina, que tiene una acción opuesta, estimulando las neuronas NPI. Entonces, al estimular las neuronas POM, estas liberan un péptido llamado melanocortina o alfa-MSH. Esta sustancia actúa como ligando para receptores MC4R presentes en neuronas ubicadas en el núcleo lateral del hipotálamo. Cuando estas neuronas se estimulan, envían señales aferentes al núcleo del tracto solitario, causando una disminución de la ingesta e incrementando el gasto energético. En cambio, al estimular las neuronas NPI-AGUTI a través de la hormona como grelina, se produce la liberación del neuropéptido I y proteína relacionada con AGUTI o AGRP. Estas funcionan como moléculas estimuladoras de las neuronas ubicadas en el núcleo paraventricular del hipotálamo, que enviarán aferencias al núcleo del tracto solitario. Han puesto la relación que van a tener el arcuato, este grupo neuronales, con el tracto gastrointestinal y el núcleo del tracto solitario. Después les ponía este dibujo en donde pedía que marquen, digamos, las estructuras de relevo o de integración. Entonces yo les puse el primer centro de integración va a ser el tracto gastrointestinal, porque a este nivel tenemos grupos neuronales que van a censar todas las sustancias químicas que están a nivel tracto gastrointestinal, y a partir de allí van a generar una información que se va a dirigir al segundo centro de integración, que va a ser el núcleo del tracto solitario. Pero a su vez también vamos a tener un tercer centro de integración, que van a ser las interneuronas, que están en el recorrido desde el tracto gastrointestinal hasta el núcleo del tracto solitario. O sea, ustedes piensen de que toda la información siempre se va modulando y va siendo seleccionada para que no llegue una gran cantidad de información al hipotálamo, ni a la corteza, ni a ningún lado, porque si no, toda la información que tendríamos en la periferia llegaría toda junta y sería un caos. Entonces siempre vamos a tener centros de integración desde la periferia hasta el sistema nervioso central que permitan seleccionar la información más importante para generar una respuesta. Entonces, estos son los tres centros de integración que encontraríamos, digamos, en este dibujo. Por último, tenían un punto que decía construir una tabla con los distintos mensajeros químicos que aparecen en los textos de los capítulos recomendados, donde queda expresada la información sobre el origen químico, precursor, transporte, ubicación de receptores, tipo de receptor, mecanismo de transducción, y decía señalar las diferencias encontradas en la bibliografía. Yo este punto lo tuve que hacer porque no lo teníamos en las guías anteriores, así que les hice de los sistemas modulares difusos, porque la verdad, perdonen, pero no llegué a hacer con todos los que vienen de la guía, porque ya esto me llevó un rato. Pero bueno, les puse esto porque me parecieron, digamos, los más importantes que tienen que rescatar. Les puse la acetilcolina, dopamina, noradrenalina y serotonina, en donde me pareció muy importante todo el tema de los receptores, porque cada uno de estos sistemas modulares difusos tiene un montón de receptores en un montón de lugares en el organismo. Entonces, bueno, la acetilcolina va a tener dos tipos de receptores, que van a ser los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. Los receptores nicotínicos, acá les puse, son tipo canal iónico, mientras que los receptores muscarínicos están acoplados a proteína G. Es importante que sepan que los muscarínicos se dividen en M1, M2, M3 y M4, en donde, y M5, ¿no? Y en donde los impares
van a estar acoplados a proteína GQ. Entonces M1, M3 y M5 están acoplados a proteína GQ y su principal función va a ser contracción de músculo liso y secreción glandular. Y luego tenemos los M2 y M4 que están acoplados a proteína GI, que la función más importante es la depresión miocárdica. Yo igualmente acá les puse en dónde están o dónde prevalecen cada uno de los receptores. Bueno, después tenemos de dopamina. Vamos a tener, ¿se acuerdan que vimos en el TP anterior que teníamos como dos grupos, que eran los D1 y los D2, que a su vez los D1 se dividían en subtipos D1 y D5, y los D2 en subtipos D2, D3 y D4. Los D1 van a estar acoplados a proteína GS, o sea que van a generar señales estimuladoras, mientras que el D2 siempre es inhibitorio, porque está acoplado a proteína GI. Bueno, D1 van a estar en el sistema nervioso central, glándulas paratiroides, vasos renales, túbulo renal, y D2 van a estar en el sistema nervioso central, aparato cardiovascular, vaso y conductos deferentes. Bueno, después noradrenalina, vamos a tener dos tipos de receptores que van a ser los alfa y por otro lado los beta, en donde los alfa van a irse en alfa 1 y alfa 2 y los beta van a ir del 1 al 4. Son receptores acoplados a proteína G, donde alfa 1 van a estar acoplados a GQ, alfa 2 a GI y los beta a GS. Y acá le puse las principales localizaciones porque son muy amplias, pero bueno, por ejemplo, alfa 1, esto les puse, tiene localización postsináptica, y en otros les puse en alfa 2 que tienen predominantemente presináptica. Esto es importante porque los que tengan acción presináptica van a tener como una autorregulación. Cuando se libera el neurotransmisor a nivel de las terminales axónicas, no van a tener tanta acción, en este caso, a nivel postsináptico, sino que van a tener acción a nivel de la misma neurona como una autorregulación inhibitoria para controlar la respuesta. Entonces eso está bueno para saberlo también. Bueno, y después acuérdense de los beta 1 que se localizan predominantemente en el corazón, beta 2 son postsinápticos de músculo liso bronquial y vascular, y tracto gastrointestinal. Y bueno, y después por último tenemos la serotonina, en donde los receptores son los 5-HT1A7, son un montón, y acá les puse varias de las localizaciones, pero más que nada se encuentra en sistema nervioso central, que es lo más importante que tienen que saber. Y acá les puse cómo se asocian cada uno, que están la mayoría asociados a proteína G, excepto el tipo 3, que es un tipo de canal iónico, que es tanto un canal iónico de sodio como de potasio, varía según la ubicación. Y bueno, eso es lo último. No sé si quieren hacer preguntas porque sé que tiene muchas cosas nuevas este TP y muchas cosas así como complicadas. No sé si tienen alguna duda específica. Si alguien quiere, gente, yo les habilito el micrófono. Si se les hace más fácil preguntar así, no hay problema. Estamos entre todos acá, somos todos estudiantes. Recuerden de lo que dijo Belu, es muy importante algunos receptores, como por ejemplo el caso de regulación cardiovascular, no sé, por ejemplo, los alfa 1, beta 1, los M2, que eso tienen, son sobre todo, están en ubicación cardíaca, y bueno, esto tiene importancia para entender la regulación cardiovascular. No sé, chicos, si alguien del resto de los ayudantes quiere aportar algo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No hay problema. Por más tonta que sea, o por más simple. Del cuadrito que puso Velo de sistemas modulares difusos es clave. Ahí quiere hablar Vicky. Ahí le pongo. Bien, ahí te doy, ¿están? Bien, ahí Vicky te di. Debería haber. Ahí está, creo que ahí se me escucha. Perfecto, sí, ¿No? sí. Sí. No, la verdad que estuvo re buena la clase, re completa.
es como decían ustedes, creo que está bueno que tengan bien en claro, la verdad que estuvo muy buena la clase, o sea, creo que ni yo la hubiera dado tan así, tan completa realmente, y creo que les va a servir un montón a los chicos, porque la idea de Fisio o lo que las docentes buscan es que sepan bien dónde inicia la vía, hacia qué lugares va y cuáles son las funciones. La verdad es que este tema ingresa mucho, o sea, se hacen muchas preguntas de este tema en el parcial, eh, y ahí cuando vayan al parcial van a ver que realmente es así. Lo ideal es que no se lo aprendan de memoria porque, bueno, ustedes saben cómo es fisio y los van a hacer razonar, no les van a preguntar tan de memoria, sino que sepan localizar, que sepan poder aplicarlo a situaciones de la vida cotidiana y eso. La verdad que mucho para agregar no tengo porque realmente estuvo muy completo, sino simplemente ese pequeño aporte de que capaz en sus casas puedan dibujarlo en un gráfico, Sí, hacer claro las eso. distintas vías, claro, hacer las distintas vías, y tratar de ustedes aprenderse a qué lugares llega y cuáles son las funciones, porque eso es lo que a la larga les van a preguntar. Yo me acuerdo que a nosotros, o cuando yo la hice la materia, nos preguntaban cosas como decir, bueno, ¿cuál es el sistema modulador encargado de despertarnos? ¿Cuál es el sistema modular encargado de mantenernos despiertos? Que es distinto a cuál es el que nos despierta, por así decir. Pero bueno, nada, simplemente decir esos pequeños detalles que son como consejos para el momento que estudien para el parcial, ¿no? Tal cual, Y tal siempre cual. mucho dibujo, eso que dijiste es clave. Siempre dibujen todo, Y, porque después llegan y o sea, en el final las van a hacer dibujar. Así que cuanto más dibujen es más fácil de aprender y después es más fácil también para exponer. y Sí, como he dicho porque... Facu de... Ah, sí, perdón, Vicky, dale. No, perdón, digo esto solo y no hablo más. No, está bien. Porque inclusive, no sé, yo supongo, Cecilia, la verdad que para los parciales tiene ideas que a veces uno ni se las espera, pero sabiendo que va a tomar esto, inclusive les puede poner un gráfico y decir, bueno, reconozca qué vía es o a qué sitios está llegando o cosas así que uno capaz en el momento del parcial no tiene tanto tiempo para ponerse a revisar los apuntes, para ponerse a ver bien, sino que eso está bueno llegar al parcial y más o menos ya tener una idea del tema como para no perder tiempo en buscar la respuesta, nada más. Claro, tal cual. Tal cual, tal cual. Bien. Y no, yo lo que le iba a decir, lo último que yo aporto, y ahí vamos a la pregunta de Stan. No hay que, como dijo Facu, no hay que saberse cada lugar que tiene que llegar la vía. Es en términos generales, o sea, es términos de probabilidades. Yo no creo que se centren en que, no sé, llega a la sustancia gris el sistema noradrenérgico. Si bien las estructuras más generales. Pero bueno. Sí, Stan, ¿vos ibas a preguntar algo antes? Stan Ibar, me parece. Ah, me parece que se fue. Bueno. Bien. Acá Marty pregunta, ¿de qué libro recomiendan estudiar estos temas? De la guía. No Tal cual. sé, chicos, ustedes qué opinan, pero Sí, yo me sí, no, acuerdo de acuerdo. que para esto estudié la guía porque lo que pone Cecilia en las guías, todos los textos esos súper escritos, es lo que necesitan saber y es lo que más les va a servir. Y bueno, yo acá toda la información que les puse es toda del Flores, que es el libro de fármaco, pero es como decía Agus, o sea, es un montón. Es para completar la guía y para la clase de ustedes, pero con que sepan lo general alcanza, en serio. Yo no sé qué opinan ustedes, pero para mí con la guía está genial. Sí, sí, estoy de acuerdo. Porque, o sea, no vayan a buscar a otro lugar, porque yo me acuerdo que también entré en crisis, empecé a leer un montón de lugares y al final te terminás haciendo un choclo, no te sirve para nada y terminás no sabiendo nada. Entonces, como que quédense así con
el pantallazo. Totalmente. Pero bueno, no sé, gente, si alguien tiene alguna otra duda que quieran que charlemos. Algo que haya quedado de la clase anterior, alguna inquietud, alguna sugerencia. Bueno, no sé si qué. no tienen dudas, chicos, seguimos el miércoles. Vamos a estar con Cami haciendo la guía de autoestudio siguiente, que incluye un montón de temas, así que vamos a estar un buen rato, o lo vamos a dividir en dos, porque está re largo. Así que hagan lo que más puedan, así no es solamente un teórico y les sirve a ustedes también, digamos, para corregir lo que ya hayan hecho. Y ahí con lo que decía Vicky, yo lo voy a buscar porque no me acuerdo si lo tengo, pero tenía un paper que era sobre el sistema nervioso autónomo, que era tipo lo que tenías que saber de autónomo. Ahora me pongo a buscar y si lo encuentro les mando las fotitos si ustedes lo buscan y se los pongo en Facebook, porque era así tipo generalidades de autónomo. Así que nada, si quieren leer algo más, de última les paso eso. Bueno, gente, entonces, si les parece, cerramos, ¿no? ¿Ya? Ahí Juan Marichalar pone si hay chances de arrancar a las 5 de la tarde, el miércoles, porque hay varios que cursan micro a las 6. Yo no tendría problema, pero ya está reservado a las 6 la aula. clase, claro, el aula. Lo pusimos a esa hora porque pensamos que era el horario más cómodo, pero bueno, no sabíamos. Igual se graba. Claro, se graba y se va a subir y de última, cuando terminen, entren. Yo supongo que todavía vamos a estar, pero lo vamos a grabar y lo vamos a subir. Bueno, entonces, gente, ¿les parece que cerramos? Sí, decime. No, y que si no pudieron ir a la clase y quedaron con dudas, nos escriben a cualquiera de nosotros, o sea, nos tienen Facebook, claro. Muchos tienen nuestro WhatsApp, nos escriben y de última arrancamos la siguiente clase y así, por ejemplo, exponiendo las dudas así orales como para que si alguien tenía esa duda también la pueda compartir. Me parece. Totalmente. Bueno, entonces, no sé, ya cerramos. Sí, cerremos y de última, si les surgen más dudas, chicos, el miércoles nos vuelven a preguntar porque vamos a estar todos de nuevo conectados, así que nos dicen lo que necesiten y nosotros les respondemos lo que podamos. Bueno, muchas gracias, gente, por la buena onda y bueno, nos vemos el miércoles. Y nos vemos, chicos, también. Nos estamos hablando.